Vamos a conversar con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, con el platense Alejandro Echegaray, para que nos cuente sus impresiones de lo que fue el primer discurso del presidente Macri ante la Asamblea Legislativa en esta apertura de sesiones ordinarias 2016 del Congreso Nacional. Bueno, en principio ha sido un discurso que creo que ha sorprendido a muchos. Una hora de discurso muy conceptual, muy fuerte, y donde ha descrito, y se ha quedado corto por supuesto, en describir la verdadera situación en la que ha encontrado al país luego del 10 de diciembre, ¿no? Ha sido un análisis muy fuerte, muy duro, muy realista de la realidad que le ha tocado a este gobierno y a todos los argentinos enfrentar en víspera de lo que se viene. Gran parte del discurso estuvo cifrado en esto y una parte sustancial también en propuestas para salir de la difícil situación que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con el profundo y enorme déficit fiscal heredado del anterior gobierno, con las medidas de aislamiento que impuso el anterior gobierno en materia económica, pero también en materia de relaciones exteriores, con la situación de profunda sospecha de nichos de corrupción en distintas áreas del Estado, que son más que notorias y que, bueno, de alguna manera drenaron importantes recursos que deberían haber sido destinados para educación, salud, para el mantenimiento de la red vial de la Argentina, para obra pública, para vivienda, para nuestros jubilados, se fueron por el caño de la corrupción durante 10 años de oportunidades desaprovechadas. Decía el presidente que nunca como antes había recaudado desde el 2006 a esa fecha una cifra enorme de recursos genuinos y que se habían dilapidado. Así que bueno, es un poco la realidad que bien describió el presidente en el discurso de hoy. Echegaray, de esa realidad así general que describió en cuanto a la herencia recibida, ¿qué fue lo que más le sorprendió a usted de lo que dijo el presidente? Perdón, no alcancé a escuchar. Le decía Echegaray que en función de ese pantallazo general que nos está dando de lo que dijo el presidente de la herencia recibida, ¿qué fue lo que más le sorprendió a usted, lo que más le llamó la atención? Bueno, muchas de las cosas que describió el presidente, obviamente que las imaginábamos en un punto más bien superficial en algunos aspectos, si bien otras entendíamos la gravedad de la situación. Pero me llamó mucho la atención el estado de la pérdida de eficiencia de un Estado nacional que se había incrementado en forma elefantiásica, pero que no prestaba ningún tipo de servicio a la comunidad. Eso me impresionó muchísimo. O sea, un Estado que creció desmesuradamente con empresas como Aerolíneas, que si bien obviamente vamos a defender que el paso de Aerolíneas, por ejemplo, de YPF al ámbito de la nación, pero también vamos a defender que sean eficientes. O sea, el incremento en estructura política y en corrupción es desmedro de la calidad de los servicios que debe prestar el Estado. O sea, un Estado elefantiásico, pero que no prestó ningún tipo de servicio eficiente a la comunidad. Y muchos alejó, por supuesto, de lo básico que significa brindar justicia distributiva, sobre todo pensando desde la óptica de los más desposeídos, ¿no? Bien, digo, y no sé cómo lo tomó usted, digo, pero fue el primer presidente que habló de narcotráfico y con crudeza ante la Asamblea Legislativa. Sí, es verdad, no el actual presidente y la fuerza que conduce no tenemos ningún tipo de compromiso con este flagelo que nuestro país ha crecido desmesuradamente en los últimos tiempos. Y esto habla a las claras de que va a haber un combate frontal al fenómeno del narcotráfico
en la perspectiva de que nuestro país no se puede convertir en una oportunidad de negocio para estos mercaderes de la muerte. Nosotros dividimos claramente los roles de dónde se debe poner el énfasis en el combate al narcotráfico. Nuestro problema no está en la restricción de libertades, en la búsqueda de castigo al perejil de la historia, digamos, al consumidor o a los eslabones más débiles de la historia cuando se habla de narcotráfico. Estamos hablando de que la Argentina en los últimos tiempos ya es un ámbito que se parece mucho a los peores lugares del mundo en materia de narcotráfico, no solamente por la producción, comercialización y exportación de drogas, y con la consecuente corrupción de distintos ámbitos de jueces, policías, o distintos ámbitos del poder de los poderes del Estado. Eso es lo que ha venido pasando en los últimos tiempos, la connivencia de la política con el fenómeno del narcotráfico. Evidentemente el presidente ha planteado que tiene absoluta autonomía de este fenómeno y que va a hacer todo lo posible para combatirlo. Tuvieron un duelo ahí con parte de los legisladores kirchneristas, con parte de los legisladores de la Cámpora, tuvieron un duelo de bloque a bloque cuando le impedían hablar al presidente Macri. Bueno, sin duda están algunos, sobre todo los más, los que se enamoraron del relato de los últimos años de gobierno de Cristina, sobre todo, todavía no alcanzan a comprender que por un lado han perdido las elecciones y por otro lado que la alternancia del poder, en el poder, que es uno de los síntomas de buena salud de cualquier sistema democrático, ha puesto en el poder a alguien que viene a proponerle una forma distinta de hacer política a la Argentina, ¿no? Donde no se va a hablar de revanchismo, donde no va a haber ningún tipo de planteo autoritario a la hora de construir política, donde se va a intentar construir política con el consenso, con el debate plural, y eso para muchos, no para todos, pero para muchos de los sostenedores del relato kirchnerista de los últimos tiempos es una especie de mala palabra. Obviamente ellos han estado comprometidos en una idea de que el relato solamente contiene a los que están dentro del relato y los demás son todos antipatria, son todos antipueblo. En definitiva se fueron achicando tanto dentro del relato que la inmensa mayoría de los argentinos quedaron afuera del relato. Por eso es que no alcanzan a entender todavía que perdieron las elecciones y que el pueblo que hizo resultar evidentemente les dio la espalda. Le pregunto ahora ya en términos positivos, digo, ¿qué expectativas tiene sobre el futuro de la Argentina en función de lo que dijo el presidente? Bueno, las mejores. Por supuesto, creemos que la construcción que viene para adelante es una enorme oportunidad de construir una Argentina que incluya a todos, desde lo político, desde lo económico, de lo social, donde todos encuentren un lugar para expresar su mejor potencialidad. Y eso creo que va a ser el diferencial de calidad respecto de la calidad democrática que veníamos teniendo una democracia con un discurso único, con una forma prepotente, con una forma sectaria de construir política. Creo que pasamos a una visión mucho más democrática, mucho más republicana, pero para no quedarnos solamente en la idea a veces de la formalidad democrática y demás, creo que también mucho más inclusiva desde el punto de vista de las oportunidades. Porque desde el punto de vista económico también es muy importante que vuelva a haber previsibilidad para que se desarrollen las potencialidades de un país en lo productivo. Los últimos tiempos, los últimos 4 o 5 años de estancamiento de la economía, en los últimos 8 años de inflación que veníamos teniendo y que actualmente se reflejan con una inercia enorme
pero que seguramente estamos confiados en controlar, hablan a las claras de que hacía falta también liberar energía y que no seguir agobiando a todos los sectores de la Argentina, de la economía argentina, como para que vuelva a producirse en la Argentina. Parecía una palabra extraña, la palabra producción, volver a producir. Así que bueno, tengo la mejor de las perspectivas respecto de lo que va a venir. Yo creo que el pueblo tiene que confiar en que esto va a ser así, que vamos de a poco a encontrar entre todos y que no hay ningún mesías que nos venga a resolver los problemas, sino que entre todos lo vamos a ir resolviendo, ¿no? Y para finalizar, después de este discurso presidencial, ¿cómo sigue la agenda o cómo comienza la agenda legislativa de estas sesiones ordinarias, Echegaray? Por lo pronto ahora tenemos a las 2 de la tarde convocada una sesión que ya corto con vos y voy a la sesión, que es una sesión de tratamiento de algunos temas que quedan pendientes, como renuncias de legisladores, asunción de algunos legisladores y el desarrollo de la agenda legislativa que se viene, digamos. Entonces, ya por lo pronto tenemos tarea para hoy a la tarde y seguramente la constitución de las comisiones más importantes o las más necesarias para empezar a gobernar desde mañana mismo, como presupuesto, finanzas, asuntos constitucionales, todos los temas que hoy enumeró el presidente, que van a ser los primeros temas requeridos por el Ejecutivo para que se exprese el Congreso, ¿no? Así que tenemos trabajo ya, y creo que este año va a ser un año muy muy importante en trabajo y en debate en el ámbito del Congreso, a diferencia del año pasado, que solo existieron creo que 7 sesiones de parte del Congreso de la Nación. Sí, porque ahora el 14 de abril es la primera fecha de pago del acuerdo de los buitres. Digo, y le pregunto en esto, ¿hay unidad en el bloque de Cambiemos sobre la decisión esa tomada en el día de ayer? Creo que hay más allá del bloque de Cambiemos, inclusive, creo que se están logrando una gran plataforma de consenso con otros bloques también que entienden sobre la necesidad de volver a tener un piso de racionalidad para salir del default. Nos venían también insistiendo desde el anterior gobierno con que este tema de patria, buitres y demás había generado una cuestión de soberanía nacional, de mayor independencia económica, etcétera, etcétera. Como bien te refería hoy a los números del presidente, que decía que una deuda original con los fondos, con los tenedores de bonos de 3.000 millones de dólares, pasamos a una deuda de 11.000 millones, o sea que pasamos a ser 8.000 millones de dólares más dependientes del exterior. O sea que si ponemos en los términos de la década del 60 la consigna liberación o dependencia, evidentemente esta gente durante estos últimos años el plato de la balanza de la dependencia lo llenaron, en este caso puntual, lo llenaron nada más ni nada menos que de 8.000 millones de dólares. Evidentemente no fuimos más libres ni más independientes, y por una cuestión meramente consignista y panfletaria endeudaron al país en 8.000 millones de dólares más. O sea, francamente es una situación que había que resolver, y hay un consenso más allá de Cambiemos de buscarle una solución a este tema, ¿no? Para volver a tener, entre otras cosas, la posibilidad de respaldar inversiones internacionales que tanto hacen falta para la Argentina.